orar. Dios Todopoderoso, tú lo conoces todo, sabes lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos. Nos conoces mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. A ti te suplicamos, tú que sabes correctamente qué es lo que nosotros necesitamos, que tú nos des eso que necesitamos. Algunos venimos necesitados de consuelo, otros de instrucción porque son ignorantes, otros de corrección porque están quebrantando tu ley, otros de ánimo porque están desfalleciendo en su fe. Cada uno necesita diferentes cosas y tu palabra es todo suficiente. Gracias porque no necesitamos nada más que lo que tú nos has dejado en tu santa palabra, la Biblia. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Envíalo, Señor, para que hable a nuestras vidas a través de tu palabra, la Biblia. Señor, cuánto te necesitamos. Danos este gozo de poder experimentar tu presencia y de poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos estado teniendo una serie de enseñanzas, en realidad 8 enseñanzas, en las que se llaman bienaventuranzas, que están descritas en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 5. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la palabra de Dios. Como hemos estado diciendo en cada una de las 8 exposiciones, las bienaventuranzas lo que nos están exponiendo es el carácter que reflejan los que tienen a Cristo, los que han nacido de nuevo. Y todas esas frases al final de cada versículo son equivalentes. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando dice en la primera bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos, es lo mismo los que recibirán consolación, los que recibirán la tierra por heredad, los que serán saciados, los que alcanzarán misericordia, los que verán a Dios. Los que serán llamados hijos de Dios, todo es una sola cosa. No es que estamos hablando de grupos diferentes de personas, que unos son pacificadores y otros misericordiosos. No. Este es el carácter de aquellos que han recibido la gracia de Dios. Y estamos entonces en la que llamamos la octava bienaventuranza. Antiguamente se decía que la cruz de Malta
no sé si la conocen, pero aquí cerca en el Parque Morazán, ustedes podrán ver en una parte que hay una partecita del parque que dice Orden Soberana y Militar de Malta. Y podrán ver ahí una cruz, es un estilo de cruz especial que tiene 8 puntas. Bueno, precisamente se decía, a esa cruz también se le llamaba la cruz de la Orden de San Juan, históricamente, pues la tradición. Pero una de las características de usar esa cruz era eso, cada punta de la cruz representaba una bienaventuranza. Y entonces, no voy a detenerme mucho en esto, pero esos versículos, vean que todos los versículos dicen, bienaventurados los. Pero en el versículo 8 cambia y dice, bienaventurados sois, porque ya había dicho, bienaventurados los que padecen persecución. Entonces veremos que el versículo 11 es una aplicación particular a ellos de la octava bienaventuranza. Entonces presten atención en esa diferencia de lenguaje. Bienaventurados los con bienaventurados sois. Es el mismo tema que se trata en el versículo 10 y en el que se trata en el versículo 11. ¿Por qué alguien querría padecer? ¿Por qué alguien querría o estaría dispuesto a sufrir? Estos discípulos de Cristo que le escucharon esto, eventualmente cuando Cristo fue arrestado y vinieron por él, todos huyeron. Todos huyeron. Pedro se quedó por ahí, le seguía de lejos. Juan aparentemente estuvo por ahí también, pero le dejaron. Y algo pasó en ellos, que un tiempo después todo cambió en sus vidas. Y quisiera leer a modo de introducción para que nos entusiasmemos en la enseñanza de esta tarde, un breve dato de cómo murió cada uno de los discípulos del Señor, de los discípulos de los apóstoles. O no solo de los apóstoles, sino de los cercanos en aquel momento. Jesucristo fue crucificado, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó al tercer día y después se apareció varias veces y les dijo a ellos, quedaos en Jerusalén. Esto es importante entender porque ellos no eran de Jerusalén, hermanos, ellos eran de otra área, ellos eran galileos, vivían en otra parte. Pero Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y qué era eso? Ser revestidos del Espíritu Santo. Y aquellos estaban 120 perseverando en oración hasta el día en que Dios cumplió esa promesa. Una vez que ellos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, ellos pudieron hacer esto. Predicaban con denuedo la palabra de Dios. Y ahora ya no huían. Y ahora ya podían enfrentar esto y mostrar que ellos tenían las marcas de los verdaderos seguidores. Bueno, el siguiente en padecer, el primer mártir que llamamos fue Esteban. Uno de los diáconos que habían escogido en la iglesia para administrar las comidas a las viudas, pero era poderoso en la palabra y lo mataron a pedradas. Quisiera que pensemos en lo que significa eso. A pedradas murió. Y murió igual que Cristo, pidiendo el perdón por sus torturadores. Luego estuvo Jacobo, el que se llamaba Jacobo el Mayor, el hermano de Juan, al cual Herodes hirió con espada. Eso ocurrió en el año 44 después de Cristo. Muchos de estos ya quedan en los registros de la historia, en los anales. Felipe, que era de Betsaida, fue el primero que fue llamado discípulo del Señor y él fue el que llamó a los otros, a Pedro, a Andrés. Dice la historia eclesiástica que fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54. Mateo, que es el mismo Leví, él había sido recaudador de impuestos y después fue a llevar la palabra de Dios a Partia y a Etiopía y fue matado allá con una albarda en la ciudad de Navada en el año 60. Jacobo el menor, el que escribió la epístola, Jacobo es el mismo que Santiago y está registrado que llegó hasta los 99 años sirviéndole a Cristo, pero
Lo odiaban por predicar la palabra de Dios y fue apedreado y golpeado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, que fue el apóstol escogido en lugar del traidor Judas, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, el hermano de Pedro, predicó el evangelio en muchas partes de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado. Pero la cruz de Andrés era una X. A él lo crucificaron no con las manos así, sino con las manos así y sus pies abiertos. Por eso a esa cruz se le suele llamar la cruz de San Andrés, por si lo han oído en alguna ocasión. Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos, fue arrastrado y despedazado por el populacho de una ciudad que se llamaba Alejandría, porque ellos estaban celebrando ese día a su Dios y él les predicaba el Evangelio y así lo mataron. El apóstol Pedro, que ustedes pueden leer en los últimos capítulos del Evangelio de Juan, que Jesús ya le había anunciado: cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, le dice el Señor. Pero cuando seas viejo, dice, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. El Señor le había anunciado cómo iba a morir. Esto es parte de tradición, no es algo, el dato que les voy a dar ahora no es que esté en la Biblia, es algo que queda en los anales de la historia. Se dice que Pedro tuvo una visión los hermanos de la iglesia sabían que a Pedro lo estaban buscando para matarlo, Nerón, el emperador, y lo lograron convencer, salga de la ciudad, parece que estaba en Roma en aquella época. Y dice, él atiende a lo que dicen los hermanos y se va de Roma. Saliendo de la ciudad de Roma, él tiene una visión, dice la historia, en la que ve al Señor. Y le pregunta, ¿a dónde vas? No sé si algunos recordarán, hay una película muy, muy antigua que se llama Quo Vadis. Esa palabra, Quo Vadis, es en latín, ¿a dónde vas? Precisamente basada en eso, en que saliendo Pedro de Roma tiene esa visión y ve a Jesús que va y le dice, Quo vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y el Señor le responde. Eso es fuerte, hermanos, porque sea que haya pasado o no, describe la disposición de los que van a vivir y morir por Cristo. Y el Señor le responde, a morir crucificado otra vez en Roma. Entonces Pedro se da cuenta de lo que está diciendo y él se devuelve a Roma y allá es crucificado. Pero no queriendo y diciéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, él pide ser crucificado cabeza abajo. Y eso es lo que queda registrado, que él fue crucificado cabeza abajo. El apóstol Pablo, que antes fue Saulo, perseguidor de la iglesia, predicó la palabra por todo Asia. Y últimamente estuvo encarcelado en varias ocasiones, pero en la última de ellas, Nerón también, el peor emperador más malvado que hubo entre todos los malvados, envía a dos a decirle que ya va a morir, que va a morir, y esos dos le ruegan a Pablo. Porque si ustedes leen las cartas, Pablo habla de la casa de César y habla de él dando testimonio ante el pretorio. Muchos se convirtieron, incluso dentro de la corte de aquel imperio. Y entre ellos estaban dos hombres de nombre Fereca y Partemio, que lo llevaron a su ejecución y después se convirtieron. A él le cortaron la cabeza. Y Judas, el hermano de Jacobo, que es llamado Tadeo, también murió crucificado. Bartolomé, que es el mismo que Natanael, fue a llevar el evangelio. A él se le atribuye la traducción del evangelio de Mateo al lenguaje de la India. Y en India fue azotado y también crucificado. Tomás, llamado el Dídimo, predicó el evangelio en Partia y en la India. Y los sacerdotes paganos llenos de ira lo martirizaron atravesándolo con una lanza. Lucas, el evangelista, autor del evangelio,
Viajó con el apóstol Pablo a tantas partes y se dice que fue colgado de un olivo en Grecia. Simón, al cual leemos que se le llamaba el celote, que eso era perteneciente a un cierto grupo político en Judea, predicó el evangelio en Mauritania, en África. Incluso se dice que pudo llegar hasta la Gran Bretaña y allá fue crucificado. Y Juan, el llamado discípulo amado, el más joven de los apóstoles según se cree, que era un muchacho apenas cuando el Señor tuvo su ministerio. Él era el hermano de Santiago o Jacobo. Él había predicado en muchas iglesias y había sido pastor en Esmirna, en Pérgamo, en Sardis, en Filadelfia. En todas esas iglesias él envía también su carta. Y a él lo llaman a rendir, ¿verdad? Para su juicio, y lo condenan a ser muerto en un caldero de aceite caliente. Y el emperador Domiciano entonces después lo desterra, porque a pesar de eso no murió. Lo destierran entonces a la isla de Patmos, donde él recibe la revelación del Apocalipsis. Y así la historia continúa de personas que sufrieron, y esta es la pregunta que quisiera que nos hagamos. ¿Qué es lo que puede haber en la mente y el corazón del que está dispuesto a sufrir por una causa? ¿Qué es lo que hay? Porque si nosotros no tenemos claro esto, no tenemos claro lo que es el carácter del cristiano. El reino de Cristo dice que pertenece a personas que están dispuestos a padecer por causa de la justicia. Padecer por causa de la justicia es padecer por Cristo, porque Él lo dice: bienaventurados sois cuando por mi causa. Esto es importante de aclarar, porque en la vida la gente padece por muchas razones, y muchas de ellas son por culpa de sus mismos actos. Por eso es que el Señor dice: mintiendo. Levantan cargos contra unas personas, pero son mentiras, no es realidad. Este reino del que estamos hablando es algo que se le da a los creyentes como herencia. Y así lo vimos en sesiones pasadas. La pregunta entonces: ¿quiere usted que el reino de los cielos sea suyo también, como se dice de ellos? De ellos es el reino de los cielos. ¿Quiere usted que el reino de los cielos sea suyo? ¿Quiere usted que el día final Jesús le diga: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros? ¿Quiere usted eso? Hay personas que simplemente no les interesa esto. No les interesa ver a Dios, como dice el versículo 5. Los de limpio corazón verán a Dios, y no le hallan ningún interés a esto. Juan el Bautista y Cristo anunciaron: el reino se ha acercado. Anunciaron que venía el reino, y el rey vino. Pero el reino hay que buscarlo también. Juan 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo digo, ¿es eso lo que vemos en el cristianismo de hoy? Gente buscando el reino. No, andan en lo mismo de esta vida. Lo único que precisa es comer y tener las cosas materiales. Por eso dice tan claramente y con lágrimas lo decía el apóstol Pablo, que muchos tienen por Dios a su propio vientre. Enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal, no entrarán al reino así. Este reino que fue inaugurado por Jesucristo, según lo explican los evangelistas, podemos leerlo en Mateo 3:2, Marcos 1:15, Lucas 17, 20 y 21, nos hablan de un reino que ya está. En un sentido ya es, porque el rey ya vino. Esa entrada triunfal de la que hace poquito estaban celebrando las tradiciones el Domingo de Palma, eso celebra una vez en el que entró Jesucristo a Jerusalén, y eso era algo simbólico de una realidad. El rey está aquí. Pero para
dar el mensaje completo. No podemos nada más pensar, así ya vino Cristo y todos vamos para el cielo. Ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia nos dice claramente que muchos serán excluidos. Lucas 13, 28 y 29 nos dice: vendrán del norte y del sur, de oriente y de occidente, y los llamados hijos del reino, los que se creían, quedarán fuera. Yo pregunto, ¿se ha usted preguntado, se ha por lo menos tenido una idea, ¿será posible que yo me quede fuera del reino? Porque si usted nunca se lo pregunta y nunca sale de esa duda, posiblemente no entrará. Entrarán los que en angustia de su alma dicen: Señor, yo quiero entrar. Y el Espíritu Santo le muestra la puerta de entrada al reino de Dios y le dice: solo por Jesucristo, vaya al Salvador, arrepiéntase de sus pecados, deje toda maldad, confíe en la sangre derramada en la cruz y entrará. El reino será consumado en el mañana. Les decía que hacía referencia a lo que está en Mateo 26, 29, que el Señor dice en la última cena: de cierto os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, aunque el rey vino y el reino está, el reino será consumado. Todo verdadero creyente anhela esa consumación del reino de Dios. Les decía que debemos entender que la justicia, padecer por la justicia es padecer por Cristo, porque Cristo es el que nos otorga a nosotros la justicia, y la justicia debemos entenderla en dos sentidos. La justicia que nos es imputada a nosotros por la fe en Jesús, que es la rectitud de Cristo, ¿verdad? Recuerden que habíamos visto en Mateo 5:20 que decía: si vuestra justicia no fuese mayor, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Vean que el asunto. Hagamos la pregunta, o la hago yo para ustedes: ¿es su justicia mayor que la de los fariseos? Si no lo es, no entrará. Pero usted debe poder responder por cristiano: claro que sí, porque mi justicia no es mía, es la de Cristo. Entonces vamos bien, gloria a Dios. Pero esa justicia, que es la justicia imputada, hace algo en la vida de la persona que la recibe, de manera que ahora viene la justicia práctica. Es decir, una persona que practica la justicia, que hace el bien, que anda rectamente según la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Entonces, la justicia de Cristo que nos es imputada tiene un efecto, mis estimados. Tiene un efecto. Recordemos que la obediencia de Cristo fue activa y pasiva. Activa significa Él hizo todo lo que Dios le mandó que hiciera. Y Él recibió la voluntad de Dios sin restricciones. Él hizo todo lo que Dios le mandó. Activa y pasivamente recibió. Ahora, esto de padecimiento por Cristo no es opcional en el cristianismo. La gente piensa que es que hay diversos niveles de cristianismo y entonces hay unos cristianos más cristianos que otros. ¿No? O es cristiano o no lo es. Pero vean lo que está incluido en el llamado. Quisiera leer para ustedes 2 Timoteo 3:12. Dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pregunto, si son todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús que padecen persecución, ¿cuántos hay que quieren vivir piadosos que no padecerán? 0. Todos está incluido aquí. Si usted quiere vivir piadosamente, ahora si usted no quiere vivir piadosamente y quiere vivir mundanamente y quiere vivir como el mundo, no tendrá persecución, por lo menos por causa de Cristo y la justicia. Pero si usted sí lo quiere, padecerá persecución. Filipenses 1:29 nos dice una cosa más, que por eso les digo que es incompleto el mensaje que se predica en muchas partes. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también
que padezcáis por Él. ¿Qué significa la palabra conceder? ¿Qué significa os es concedido? Que viene de Dios. Él le da a usted no solo la capacidad de creer en Jesús, sino la capacidad de sufrir por Jesús. Y viene junta. Usted no puede escoger esta y la otra, no. Si usted va a seguir los pasos de Cristo, es un camino de un sufrimiento. Pero es un sufrimiento que tiene la razón más preciosa del mundo, estar con Él. Si usted solo quiere la gloria sin la cruz, eso no existe. Jesús ofrece la gloria, pero le da una cruz para que llegue allá. Y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si hay una gloria, hay un reino maravilloso, tiene que llevar la cruz de Jesús. Estar unido a Él en esto. Porque oigan lo que dice, estos dos versículos, ojalá no los olvidemos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. ¿Está usted dispuesto? Lo que pasa es que a veces se malentiende lo que es padecer por causa de la justicia, que es lo mismo que padecer por Cristo. Porque al leerles yo estas cosas que les leí, que fueron datos reales, pensamos que solo ellos padecieron por Cristo. Pero no es así. De diversas maneras hay padecimientos por causa de Cristo. Si usted verdaderamente quiere seguir a Cristo, tendrá amigos que ya lo desprecian, porque usted ya no camina con ellos en los caminos de maldad y de pecado. Tendrá gente que le llame, que le quiera poner a usted algún apodo, Santulón o lo que sea. Y pensemos, sea como sea, es persecución. Claro, es una persecución mínima, pero nuestra cultura está tan mimada y aquí que eso es gran ofensa. No me saludó, desde que voy a la iglesia no me quiere saludar el vecino. ¡Qué gran persecución! Nosotros debemos enfrentar las realidades. Bueno, yo sé de una hermana que está aquí, bueno, no está aquí ahorita, pero que me contaba, por ejemplo, en su trabajo, su jefa comenzó a favorecer a otros que salían con ellos los fines de semana y salen a tomar, pero usted no es de los que va con ellos, entonces ya usted es empleado de segunda. Y favorecen a esos otros que sí van con ellos y andan en estas cosas vanas. Y tiene que sufrirlo porque usted sabe y necesita el trabajo. O bueno, las persecuciones vendrán acrecentándose cuando usted tenga que decir no a lo que todo el mundo dice sí. Las leyes de los Estados Unidos y del Canadá y de ciertos países de Europa están a tal grado que favorecen toda maldad y perversión. Ustedes saben que por segunda vez la tal revista que se llama USA Today, Estados Unidos Hoy, es como decir Time, de esas revistas, es la segunda vez ellos dan la mujer del año, el hombre del año, Bueno, es la segunda vez que la mujer del año es un hombre. ¿Y qué hace la nación? La mujer del año es un hombre que dice que es mujer. Y esto ofende a Dios. ¿Y ustedes y yo qué vamos a decir? No podemos simplemente reírnos. Nosotros tenemos que decir, eso es pecado. Eso es pecado. Y por decirlo, entonces, eso nos va a acarrear problemas. Tenemos que decir, es pecado. Todo lo que sea pecado, no solo en esa área, en cualquier. El robo es pecado. No vamos a hacer trampa ni a robar nada, ni poquito ni mucho. La gente cree que tiene permiso de robarle al rico. Es igual robo delante de Dios. No tomaremos nada de lo que Dios no nos ha dado a nosotros. Mentir es mentir. No participaremos en ni mentira, ni pequeña ni grande. Pero si usted comienza a vivir el cristianismo así, a ese cristianismo va a darle persecución y padecimiento. No este cristianismo que se vive, que es tan mundano y tan pecaminoso como el mismo mundo. No. Tenemos que si usted quiere el reino de Dios, si quiere entrar por aquella puerta, tiene que ser de estos que están dispuestos. Pase lo que pase, aunque me corten la cabeza, pero no he de quebrantar la ley de mi Dios. La Biblia nos habla de personas que tienen un corazón como pedregal.
Ustedes conocen tal vez la parábola. Se habla de un sembrador que va regando semilla que cae en diferentes partes. Y una de ellas es pedregal. Y dice que la semilla crece y crece y todo bien. Pero después, como no tiene raíz, dice, cuando viene el sol se seca. Y después Jesucristo explica qué es. Dice, hay gente que parecen cristianos y abrazan todo y hablan como cristianos. Y cuando viene la prueba, la tribulación y la persecución por causa del evangelio, tropiezan. Un día nuestra fe va a ser probada. Pero los que de verdad tienen fe verdadera, esa fe en Cristo, inquebrantable, ven las cosas como las describe el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 17. Vean al apóstol Pablo que sufrió cosas espantosas, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mis estimados, ¿a qué le llama el apóstol Pablo esta tribulación, esta leve tribulación momentánea? Si no lo han leído, léanlo en los Hechos de los Apóstoles. Esta leve tribulación momentánea fue azotes. Varias veces recibió de los judíos 39 azotes cada vez. ¿Esa es una tribulación leve y momentánea? Fue apedreado al punto de que creyeron que estaba muerto y lo dejaron ahí y no se había muerto. Se levanta a predicar. Una leve tribulación momentánea. Naufragó. Días sin comer. Encarcelado. Y todo eso el apóstol Pablo lo ve como esta leve tribulación momentánea. ¿Y qué producía en él? Dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso produce, porque entendamos el orden de las cosas que hemos estado insistiendo. No estamos diciendo que usted hace esto para salvarse, porque no hay obra que pueda usted hacer que le haga merecer la salvación, ni mantenerla, ni sostenerla. Es Cristo el Salvador. Pero a los que Cristo alcanza con su salvación, los cambia a tal grado que ellos son capaces de sufrir lo que sea por Jesús. La Biblia nos dice algo muy claramente, y yo creo que nosotros tenemos que, con corazón quebrantado, pedirle al Señor que nos perdone de esto, porque la Biblia dice, los cobardes no heredarán. Los cobardes estarán allá en el final, en la condenación. Solo los valientes heredarán el reino. Yo le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo va a identificarlo? ¿Está dispuesto a padecer? Esposas que no están dispuestas a padecer nada, ni a ganar a su esposo para Cristo. Esposos que no están dispuestos a soportar nada, ni a ganarla para Cristo. Porque en el primer roce, se acaba el matrimonio. Padres que no están dispuestos a sufrir lágrimas y a clamar por sus hijos, sino que los dejan seguir su propio rumbo. Y etcétera. Nada más piense, ¿a qué está dispuesto usted a padecer por causa de Jesucristo? Eso se va a demostrar cuando usted tome decisiones y tenga que preferir o Dios o el camino del mundo. Esto es más conveniente para usted, pero esto es lo que Cristo le dice que va a hacer. Y cuando usted dice, no importa, prefiero quedarme en este puesto donde gano menos que ir allá donde me están haciendo profanar el día del Señor. Prefiero quedarme en este puesto que tengo menos compromisos y me queda más tiempo para servir al Señor, que ganar más dinero, pero estar hasta aquí que nunca tengo tiempo ni para la familia. Pero sí, padecimiento también tiene que ver con esa negación continua que nosotros tenemos que hacer de nosotros mismos, aquí en la convivencia de la iglesia. Tenemos que padecer entre nosotros también, porque estamos lidiando con los pecados de nuestros hermanos y nuestros hermanos están lidiando con nuestro pecado. Y tenemos entonces que decir, vamos a padecer esto juntos, porque queremos juntos entrar en el reino. Que el Señor nos conceda entendimiento
y levanten entre nosotros gente con todas esas características que hemos visto, características benditas, que dice, son bienaventurados. Es por la causa de Cristo. Alégrese más bien de eso. Esto no se entiende si no es espiritualmente. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, porque nos has tenido aquí, nos has hecho meditar en tu palabra brevemente. Haz que penetre a nuestras almas, a nuestro corazón, que de verdad le demos un testimonio al mundo de vidas cambiadas. Apártanos del mal, danos victoria sobre Satanás y el pecado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.